Bienvenidos a mi canal de YouTube, Reinier Montano. Es un privilegio por estar nuevamente compartiendo juntos de la palabra de nuestro Dios por unos minutos. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo leer la Biblia por primera vez. Todos conocemos a personas que tienen Biblia pero no saben cómo leerla. Otros la intentan empezar pero se pierden. Algunos la abren como si fuera un libro cualquiera y no entienden nada de lo que están leyendo. Y muchos tienen el deseo pero no saben por dónde comenzar. Hoy quiero enseñarte cómo leer la Biblia como Dios quiere. No como información, sino como revelación. No como teoría, sino como pan espiritual. No como religión, sino como relación. Por lo tanto, he escogido como texto base para esta enseñanza de hoy, 2 de Timoteo 3:16, que nos dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si es primera vez que entras a mi canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y compartas esta poderosa enseñanza con tus familiares y amigos y nos dejes tu comentario haciéndonos saber qué te ha parecido. Ahora sí, sin más preámbulo, abre tu mente y tu corazón para oír el mensaje de Dios bajo el tema Volviendo a la palabra, cómo leer la Biblia por primera vez. Quiero decirte que la Biblia no es un libro humano, aunque Dios haya usado a personas para escribirla. Es un libro divino, inspirado, eterno y vivo. La Escritura misma lo afirma. Fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Es un libro perfecto. Aleluya. La Biblia es perfecta, eterna y viva. La palabra nos dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas no inventaron los mensajes. Cada palabra fue guiada, afirmada y dirigida por Dios mismo. Dice la palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La Biblia no cambia, aleluya, cambia al que la comienza a leer, al que la comienza a meditar, al que verdaderamente quiere interpretar y aprender cada cosa que está ahí plasmada. Cuando una persona comienza a leer la Biblia, su mentalidad, su carácter y su vida empiezan a transformarse. La palabra de Dios no cambia, aleluya, porque proviene de un Dios que no cambia, pero cada vez que alguien se expone a ella con un corazón abierto, algo en su interior sí cambia. Las culturas cambian, las sociedades cambian, las opciones cambian, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Aleluya. Hoy sale un libro y muchas personas corren detrás de ese libro. Muchas personas quieren leer ese libro, pero por un tiempo determinado ya ese libro deja de salir a la venta o comienza a venderse muy poco o ya nadie habla de ese libro. Pero la Biblia hemos podido ver que nunca ha pasado de moda. La vida entera, todo el tiempo, la Biblia sigue siendo el libro más leído, más vendido o como quieras llamarle, que pueda existir en el mundo, que ha existido. No existirá un libro más famoso que la palabra de Dios. Dice la palabra en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Quiere decir que los reyes pasarán, los libros pasarán, la moda pasará, pero la palabra de Dios permanecerá viva y eficaz para siempre. Cuando tú lees, la escuchas o la meditas, despierta la fe, abre los ojos espirituales, confronta al pecado, da dirección, fortalece el corazón, sana, aleluya, heridas, produce crecimiento. Ella no cambia, pero sí cambia a aquel que la recibe. La Biblia no adapta su mensaje al ser humano. Es el ser humano quien debe alinearse al mensaje eterno de Dios. Leer la Biblia no es un deber religioso, es abrir la boca del cielo para que Dios nos hable. Aleluya. Pero ¿por dónde comenzar a leer la Biblia? La palabra nos dice en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Los mejores libros para comenzar a leer las Sagradas Escrituras es el libro de Juan, porque conoce el corazón de Jesús. Marco, porque ahí vemos a Jesús en acción. El libro de los Salmos, porque trae fortaleza para el alma, y también el libro de los Proverbios porque trae sabiduría diaria. La Biblia te hablará porque es palabra viva.
Aleluya. Si quieres un nuevo comienzo, una vida diferente, un corazón restaurado, empieza a conocer a Jesús. Empieza por conocer al Salvador. Empieza por conocer a aquel que vino a la cruz del Calvario para morir por ti. Empieza por conocer a aquel que sin tener nada que ver, Él quiso venir y dar su vida para que tú pudieses tener vida y vida en abundancia. Aleluya. Empieza a conocer a Jesús, no por reglas, no por religión, no por rituales, por Jesús. Antes de cambiar hábitos, antes de aprender doctrina, antes de intentar hacerlo bien, Dios te invita primeramente a conocer a su Hijo. Porque cuando conoces a Jesús, la culpa se rompe, la identidad se aclara, el pasado pierde fuerza, la esperanza despierta, la vida comienza de verdad. Él no cambia lo de afuera primero, cambia lo de adentro, donde nadie más puede entrar. El Evangelio de Juan fue escrito específicamente para introducirte a Cristo. Aleluya. Dice que luego puedes pasar al libro de los Salmos y Proverbios, porque los Salmos te van a enseñar a orar. En los Salmos no hay máscaras, hay lágrimas, gozo, miedo, valentía, duda y fe. David y los demás salmistas hablan con Dios tal como son, no como deben ser. Aleluya. Esos nos enseñan que la oración verdadera nunca es actuación, sino honestidad. Hay salmos para cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás en guerra, cuando necesitas perdón, cuando sientes miedo. Aleluya, cuando estás agradecido, cuando no entiendes lo que pasa, cuando el enemigo te ataca, cuando necesitas dirección. La oración no depende de cómo te sientes. Dios te escucha en toda temporada. Los salmistas dicen frases fuertes y sinceras. ¿Hasta cuándo, Señor? Levántate. Oh Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. En paz me acostaré. Clamé al Señor y Él me oyó. En cada palabra ves una fe honesta. Aleluya, no perfecta. Proverbios te enseña a vivir con sabiduría. El libro de Proverbios es una guía práctica para la vida diaria. No solo te dice qué creer, sino cómo vivir. Mientras otros libros te muestran el corazón de Dios, Proverbios te muestra cómo caminar con Él con sabiduría. Aleluya. Cada proverbio es una lámpara para tus pasos. Te ayuda a evitar errores, trampas y caminos que parecen buenos, pero no lo son. La palabra nos dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbio te enseña a controlar tus palabras. La sabiduría se refleja en lo que decimos. La lengua suave quebranta los huesos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En las muchas palabras no falta pecado. Proverbios te enseña a hablar con gracia, verdad y prudencia. En resumen, si quieres vivir con propósito, con dirección, con entendimiento, con equilibrio, con responsabilidad, con sensatez, con carácter, con visión, aleluya, y con bendición, lee Proverbios. Pero después también puedes pasar a los Hechos y los Romanos, aleluya, a la epístola de Hechos y Romanos. Hechos opera como la iglesia y el Espíritu Santo. El libro de Hechos es el manual vivo de cómo comenzó la iglesia y de cómo debe seguir caminando hoy. No es historia muerta, es el modelo de una iglesia llena de poder, unidad, propósito y fuego del Espíritu Santo. Hechos te muestra cómo opera el Espíritu Santo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, todo gira alrededor de Él. Llena, guía, habla, envía, corrige, fortalece, libera, transforma, otorga dones, respalda la predicación. El protagonista de Hechos no es Pedro ni Pablo, es el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La iglesia del libro de Hechos ora, ayuna, predica, crece, sana enfermos, expulsa demonios, comparte lo que tiene, camina en unidad, se mueve por la voz del Espíritu, enfrenta persecución con gozo, tiene un corazón misionero. Hechos revela la iglesia que Jesús dejó, no la que los hombres deformaron. Antes de tomar decisiones, ellos oraban. Antes de enviar misioneros, oraban. Antes de un milagro, oraban. Antes de un avivamiento, oraban. La iglesia de Hechos no avanzaba por estructura, avanzaba por rodillas dobladas.
pero Romanos es la base de la salvación. El libro de Romanos es el fundamento doctrinal del Evangelio. Es como el esqueleto espiritual que sostiene toda la enseñanza de la salvación. Si alguien quiere entender realmente qué es el Evangelio, por qué necesitamos ser salvos y cómo actúa la gracia de Dios, tienes que leer el libro de los Romanos. Antes de hablar de salvación, Pablo explica por qué lo necesitamos. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos muestra que no hay buenos suficientes, justos por sí mismos, obras que no alcancen. Todos estamos espiritualmente quebrados y todos necesitamos un Salvador. La salvación no nace en nosotros, nace en el corazón de un Dios que ama a los pecadores. La palabra nos dice también en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor que no espera perfección, solo entrega total en la cruz. Pablo lo deja claro, el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. La salvación no se compra, no se gana, no se merece, no se hereda, no se logra por esfuerzos humanos. Es regalo, es gracia, es fe en el sacrificio de Cristo. La Biblia no se lee por emoción, se lee con estructura. Aleluya, pero primeramente debes de preparar tu corazón antes de leerlo. Aleluya, la palabra nos dice en el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Antes de abrir la Biblia, abre primeramente tu corazón. La palabra de Dios no se entiende solo con la mente, sino con un espíritu dispuesto, humilde y sensible. Cuando abras la Biblia y comienzas a leerle, pide al Espíritu Santo que te muestre revelación para que puedas entender cada palabra que estás leyendo en las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia no es un libro común, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia es pan, pero necesitas hambre. Aleluya. Es luz, pero necesitas abrir los ojos. Es espada, pero necesitas permitir que te transforme. Preparar el corazón es decirle a Dios, Señor, háblame. Estoy listo para escucharte. Quita las distracciones que pueda haber en mi mente para que no pueda entender tu sagrada escritura. Calma mi mente y abre mi espíritu. Cuando tu corazón se alinea, las escrituras no solo se leen, te hablan, te guían, te corrigen y te levanta. La Biblia se entiende con corazón humilde. Dios revela su palabra al que viene con hambre espiritual. La oración abre el entendimiento. Una oración corta antes de leer las Sagradas Escrituras, como Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Muéstrame, aleluya, lo que tú quieres que yo vea. Dame revelación de tu palabra. Aleluya, el Espíritu Santo es el Maestro y Él te revelará lo que ahí está escrito. No lees solos, Él está contigo para guiarte. Aleluya, bendito sea tu nombre. Pero ¿qué evitar cuando empiezas a leer la Biblia? ¿O qué evitar cuando empiezas a leer la Biblia por primera vez? ¿Qué libros no debes empezar a leer por primera vez cuando comienzas? Aleluya, no debes de empezar a leer por Apocalipsis porque puede confundir a los nuevos creyentes. No leas por cumplir. Dios mira la intención del corazón. No leas grandes cantidades al inicio. En vez de retener, te satura. No te desesperes si no lo entiendes. Todos hemos pasado por ahí. Aleluya, pero ¿cuánto leer? Un capítulo al día es suficiente para comenzar. Constancia es mejor que cantidad. Establece una hora fija. Lo espiritual crece con disciplina. Usa una versión clara si estás comenzando, como la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional es una de las traducciones más leídas en todo el mundo por su equilibrio entre claridad, precisión y fluidez. Combina fidelidad a los textos originales con un lenguaje actual fácil de comprender y perfecto para la lectura diaria. Pero también puedes leer la Nueva Traducción Viviente. Es una de las Biblias más claras y fáciles de entender. Su lenguaje es fresco, preciso y profundo, ideal para quienes quieren leer la palabra con fluidez sin perder la fidelidad del mensaje original. Aleluya, la Nueva Traducción Viviente convierte cada lectura en una experiencia viva. Te ayuda a comprender el texto, a aplicarlo y dejar que Dios hable a tu vida de manera sencilla pero poderosa. Por eso muchos creyentes la prefieren para devocionales diarios, enseñanza, lectura en voz alta, nuevos creyentes, estudios personales.
una traducción moderna, fiel y transformadora. Aleluya. También puedes leer la Reina Valera contemporánea. Mantiene la belleza, profundidad y fidelidad de la Reina Valera tradicional, pero en un lenguaje moderno, claro y fácil de entender. Es una Biblia perfecta para quienes aman la esencia clásica, pero desean una lectura más fluida, práctica y accesible. Leer la Biblia por primera vez no es complicado. Es un viaje, es una relación, es un descubrimiento. La palabra es el alimento que tu espíritu necesita. Cuando empiezas a leerla con constancia, tu fe crece, tu visión se aclara y tu vida se ordena. Así que si esta palabra ha servido de edificación para tu vida, te voy a invitar a que nos dejes tu comentario, a que la compartas, porque tal vez hay alguien que necesita escuchar esta palabra de cómo comenzar a leer la Biblia, porque muchas veces nos convertimos al Evangelio y tenemos muchos deseos de comenzar a escudriñar las Sagradas Escrituras, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, pero no sabemos cómo comenzar, o abrimos la Biblia y hoy leemos Apocalipsis, mañana leemos Génesis, pasado leemos Isaías, después leemos Eclesiastés. No, de esa no es la manera para poder leer las Sagradas Escrituras. Como decía, puedes comenzar leyendo un capítulo en la mañana y un capítulo en la tarde, pero antes de comenzar siempre pide la guianza del Espíritu Santo para que sea Él quien te guíe y quien te acompañe en el tiempo que vas a estar escudriñando las Sagradas Escrituras, para que Él te esté trayendo revelación a tu mente de qué es lo que dice lo que estás leyendo, para quién fue escrito, en qué tiempo fue escrito. Aleluya, qué es lo que quiere decir y qué puedes sacar de lo que estás leyendo a tu vida diaria. Siempre la palabra nos va a hablar. No importa que tú leas un versículo 100 veces. Cada vez que tú lo leas, aunque lo leas 100 veces, te va a hablar algo diferente, porque la palabra no es muda, la palabra está ahí para nosotros, y en las Sagradas Escrituras podemos leerlo todo para cualquier persona que esté pasando por cualquier situación, como había dicho antes. Aleluya. Bendito sea tu nombre, porque la palabra de Dios, como no fue inspirada por hombre, aunque fue escrita por hombre, pero inspirada por Dios, aleluya, el Espíritu Santo los inspiró a escribir lo que ahí está plasmado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra va a hablarte cada vez que tú la lees. Y como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, si no lees y escudriñas las Sagradas Escrituras, no podrás crecer espiritualmente. Serás como un carro sin combustible o sin motor que no puede moverse del mismo puesto. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermano y amigo, el pastor Renier Montano. Recuerda, para peticiones de oración, preguntas de la Biblia o consejería, puedes escribirnos a nuestra información que estaremos dejando en pantalla. Dios te bendiga. Recuerda, te habló tu hermano y amigo, el pastor Renier Montano. Te estoy bendiciendo abundantemente en este día, es el deseo de mi corazón. Paso por aquí para enseñarte mi libro titulado El corazón de un verdadero adorador. Si sientes que tu adoración ha perdido fuego y deseas una relación más profunda, real y transformadora con Dios, entonces este libro es para ti. El corazón de un verdadero adorador no es solo un libro, es una experiencia espiritual que despertará tu alma, que confrontará tu corazón y te llevará a un encuentro auténtico con el Padre. En estas páginas podrás descubrir cómo cultivar una vida de